vamos a empezar con el tema de la reforma electoral, que es un tema muy amplio, es una reforma que es de gran calado, que hace pues prácticamente desde la fundación del INE y desde que los plurinominales, esta figura del plurinominal se instauró en México en 1977, pues no se había hecho una reforma de este calado. Y es una reforma muy amplia y por lo mismo pues no podemos tocar todos los puntos, pero yo creo que el que más llama la atención y el que queremos hablar hoy es el tema de la disminución de diputados y de senadores. En México, bueno, los diputados y senadores pues son pues uno de los espacios más grandes del poder en México. Hay 500 diputados, 128 senadores, pero lo importante de esto es la cantidad de plurinominales que hay. De los 500 diputados, 200 son plurinominales, es decir, el 40% de la Cámara Baja. Y en el caso de los senadores, 36 son plurinominales, es decir, el 27%. Y bueno, esto pues genera una Cámara que busca ser plural, pero que la realidad es que no hay una gran pluralidad en la Cámara, simplemente hay una Cámara muy engrosada, con demasiados representantes populares que finalmente no son representantes populares. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, por principio los plurinominales, pues ese 40% de diputados y 27% de senadores, pues pareciera que se mandan solos, que no tienen pueblo al que representar. Y hay muchos motivos por los cuales decimos algo así, hay muchas pruebas en el camino. Vamos a ver por principio los sueldos para poder entender de qué se trata en materia económica esta disminución. Un diputado gana en promedio 147,000 pesos al mes. Esto está compuesto son netos, ¿no? Esto está compuesto por su sueldo, por su dieta, por su seguro médico, por los apoyos parlamentarios que tienen. En el caso de los senadores, 182,750. Si nosotros hacemos la matemática y multiplicamos los 147 por los 200 diputados plurinominales que nos ahorraríamos y los 182 por los 34 diputados, por los 34 senadores que nos ahorraríamos, pues nos da algo así como 430 millones de pesos al año en ahorro tan solo en sueldos y salarios. Sin eso, además de todo lo que la propia Cámara ahorraría por no tener esa cantidad de personas operando ahí. Entonces, bueno, estamos hablando de que los plurinominales pues cuestan mucho, no solamente de manera económica, le cuestan mucho también al sistema político mexicano. Y cuando decimos plurinominales decimos, bueno, pero ¿qué exactamente significa plurinominal? Más allá de que sea gente que no fue a una elección, o sea, que no habló con la gente, no hizo ningún tipo de plan de trabajo, de propuestas de ley. ¿Qué es un plurinominal? Bueno, pues son curules que suponen darle pluralidad ideológica partidista y equilibrio al poder legislativo. De esa pluralidad viene el plurinominal. La idea con la que se implementa en 1977 pues es cerrarle un poco el paso a este poder avasallante que tenía en su momento el PRI. El Partido Revolucionario Institucional tenía lo que se conocía en esos tiempos como carro completo. Y el carro completo, estamos hablando desde Presidencia de la República, todos los gobiernos de los 31 estados y Distrito Federal en ese entonces, pues prácticamente todas las alcaldías en el país, podría yo decir que todas, y desde luego tenían pues prácticamente el 100% de las cámaras, la alta y la baja. Entonces no había la posibilidad de poder introducir ninguna voz disidente, no había posibilidad de representar otros intereses en uno de los tres poderes de la República. Entonces se crea la plurinominal para que, independiente al voto que se obtenga en las elecciones, pues pudiesen representar al pueblo diversas voces, diversos
diversas creencias, diversas ideologías y que fuera algo más plural y representativo de la riqueza del crisol que compone nuestro país. Sin embargo, bueno, el tiempo ha pasado y esas plurinominales hoy no representan la pluralidad de México. La realidad es que hoy vemos un Congreso dividido entre liberales y conservadores. Y no se justifica que existan 10, 12, 15 partidos políticos que al final de cuentas hacen alianzas en bloque y votan de esa manera. Hoy solamente hay dos posturas y esas dos posturas cuestan demasiado caro a la democracia en México y, como les decía, no nada más a la democracia en materia económica. La importancia de los legisladores es prácticamente, pasa desapercibida para la mayoría de la población, y yo digo incluso que los propios legisladores, muchos de ellos no saben cuál es su papel y cuál es la importancia. Por principio, yo cuando hablo con la gente les pregunto, oye, ¿y tú sabes a qué se dedica un legislador? ¿Sabes cuál es su labor? ¿Cuál es su motivo de ser y de existir? Y desde luego, ¿quién es tu diputado? ¿Quién es tu senador? Y la gente, puedo decir casi unánimemente, sin importar el espacio que habiten, el extracto socioeconómico al que pertenezcan, no tienen idea. No saben a qué se dedica un diputado. Cuando votan así por partido muchas veces, no saben por quién votaron, y entonces tenemos una Cámara de Diputados y de Senadores repleta de representantes que no son populares, que en realidad representan otros intereses que no son los del pueblo. ¿Y qué intereses son estos? Bueno, representan los intereses de la empresa, representan los intereses de sus partidos políticos, de su bancada, representan el interés del gobernante en turno de su territorio o de su estado o de su distrito, pero no propiamente el interés del pueblo. Estos diputados muchas veces llegan sin tener un plan de trabajo, sin tener propuestas de ley. No pareciera haber un mínimo de productividad exigible para un diputado. Es decir, que tenga la obligación de proponer un determinado número de leyes y además de leyes coherentes, ¿no? De leyes que genuinamente representen la extracción y el territorio y la cultura y la sociedad de la que proviene. Entonces son diputados, son senadores que están descontextualizados, que están representando intereses cupulares, intereses partidistas, y entonces ahí es donde decimos, ¿y por qué 500? ¿No es eso como demasiado para al final de cuentas representar el poder de una pequeña cúpula? Es por ello que es importante que en las discusiones que se hagan ahora en la Cámara de Diputados sobre la reforma electoral, pues se genere esta discusión. ¿Por qué? Porque hoy día hay un bloque, este bloque conservador, que ha dicho no vamos a realizar ningún tipo de discusión que tenga que ver con leyes constitucionales. O sea, se declaran en moratoria, no vamos a discutir, no vamos a hablar, no vamos a contrastar, simple y sencillamente no vamos a participar, con lo cual pretenden bloquear cualquier modificación a la Constitución. Y pues esta reforma electoral es una reforma de carácter constitucional y es pues muy importante que la gente pues pueda saber de qué va, ¿no? ¿Qué es lo que esta reforma electoral propone? Y realizar las adecuaciones. Si bien en su momento, en 1977, la reforma la inclusión de plurinominales correspondía a una necesidad, en ese momento la realidad nos dice otra cosa, y creo que es hora de adelgazar un poco los congresos y de darle un valor a cada una de las personas que ocupa una curul. Hace unos meses, cuando estaba la discusión de la reforma energética, hay una diputada del Partido Revolucionario Institucional, Paloma,
Paloma realizó, no recuerdo en ese momento su apellido, pero esta legisladora salió de la Cámara de Diputados porque había una manifestación afuera del Congreso pidiendo pues que aprobaran la reforma energética. Y pues la señora se burló y diciendo, no voy a escuchar, total, yo no tengo que volver al territorio a pedirle sus votos, yo soy pluri. Y muy orgullosa decía, soy pluri. Después se disculpó, porque pues sabe muy bien que es una gran ofensa restregarle al pueblo a la cara que es una plurinominal, por lo cual no tengo por qué hacer caso a lo que ustedes pidan. No tengo por qué escuchar al pueblo. Y pues así como ella, que en ese momento fue grabada y que ese video pues se viralizó, hay muchos otros orgullosísimos de ser plurinominales, pues hay 200, el 40%, ¿no? Están orgullosísimos de ser plurinominales, ¿por qué? Porque eso representa también cuotas de poder y aquel que logra llegar con un plurinominal, pues supone ser la crema innata de sus partidos políticos. Entonces, pues yo creo que es hora de parar, ¿no? De parar ese festín que tienen en las cámaras y de que cada uno de los que ocupa una curul haya ido a hablar con la gente, les haya presentado una propuesta de trabajo y que también esas personas generen una productividad y tengan un compromiso con el electorado. Es la única manera de que ellos puedan entonces generar algún tipo de trabajo legislativo en función de la ciudadanía, porque además ese trabajo legislativo es sumamente importante. Los legisladores son aquellos que escriben las leyes en el país, son aquellos que ponen el marco normativo. O sea, un Estado, una república como la nuestra es una democracia representativa y los representantes, o sea, estas personas que se encuentran en el Congreso, esas personas son las que tienen que poner el marco legal. Somos un Estado que se rige bajo las leyes. Nuestra Carta Magna, esta Constitución que hoy no quieren los partidos conservadores o los miembros de los partidos conservadores discutir, pues va a hacer mucho daño porque va a congelar cualquier tipo de modificación acorde a los tiempos y a las necesidades actuales. Desde luego lo que no quieren es que les quiten sus curules, ¿no? Es que para el 2024 se vean ellos acotados en la posibilidad de irse colocando y fortaleciendo en los congresos. También los legisladores permiten que exista equidad en el pueblo. Y esa equidad es el principio de la ley, es el principio de la justicia. Entonces, en un país plagado de injusticia, con altísimos niveles de impunidad, que se dice que sobrepasan el 90%, diversas organizaciones afirman incluso que estamos entre el 95 y el 99% de impunidad. El primer paso para evitar esta impunidad es el marco legal, para evitar también que los diferendos y que las injusticias pues al menos tengan una forma de dirimirse. Entonces pues las leyes son de suma importancia. El pueblo es importante también que vea reflejada en su vida cotidiana estas leyes, o sea, que no sean leyes como allá, que de repente no nos representan o que no vemos la importancia de su representación en nuestra vida cotidiana. Hay un montón todavía por legislar para que la vida práctica sea una vida más amable, desde mejores sistemas de transporte, de educación, salud. Ahí también esto tiene que ver también con las leyes y no nada más con decir sí, pues es obligación del Estado dar salud, dar educación laica, gratuita y de calidad, sí, pero no ocurre. ¿Por qué? Pues porque todavía también hay algunos ajustes que realizar a las leyes. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no?, que se discuta esta reforma. Desde luego, la reforma puede ser perfectible, esta propuesta no tiene que ser la definitiva, pero si no empezamos por revisarla y por generar algunas reflexiones en dónde se puede mejorar, pues definitivamente el decir no vamos a legislar, no vamos a discutir,
simple y sencillamente aquí no se va a cambiar ni una coma a lo que existe hoy día, pues es un golpe blando, es un golpe legislativo. Y finalmente los golpes legislativos, los golpes blandos, son golpes de Estado. El Transformador. Comunicación digital.